Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País, buenas noches. Hoy queremos hablar de la crisis socioeconómica de Argentina y preguntarnos, ¿y ahora qué se viene? Otros programas aquí en Visión País habíamos hablado de la crisis económica del vecino país. Estuvieron acompañándonos un economista en aquella ocasión y un experto en política internacional. Sin embargo, esta crisis socioeconómica de la que queremos hoy hablar y le planteamos, esta noche en Visión País tendremos a una académica investigadora de la Universidad de Buenos Aires para conocer su propia experiencia, su visión en el contexto justamente argentino de crisis, pero también desde una visión, digamos, desde Paraguay, porque estará con nosotros un conocido politólogo también colaborando en el análisis. Cuando hablamos de la Argentina, pues nos referimos a su pasado dorado y ese futuro deseado. Sin embargo, lo que caracteriza a la Argentina hoy y ha caracterizado en estas, diríamos, más de 30 años de democracia en el vecino país es precisamente la crisis. Casi podríamos hablar de una cultura de crisis en Argentina. Una crisis que ha comenzado, y solo refiriéndonos al periodo democrático, una crisis que se inicia en el área económica a partir generalmente de una hiperinflación, pero que en algunos casos terminaron también en una crisis política aguda en el sentido de cambio de gobierno. La cuestión de Argentina es un fenómeno interesante como fenómeno socioeconómico, como fenómeno político, porque además, interesante porque cuando estas crisis, digamos en Argentina, y todavía lo tenemos en la retina, una de las últimas crisis socioeconómicas que después incluso desembocó también en una crisis política, la del 2001, que fue terrible y que de alguna manera también tuvo repercusiones en Paraguay. ¿Por qué? Y por lo que decíamos aquella vez que tratamos la crisis económica en Argentina, porque hay más de 1.500.000 paraguayos documentados en Argentina, según la fuente proporcionada por la embajada argentina, la embajada paraguaya, digo bien, en Argentina. Pero hay que tener en cuenta los descendientes también. O sea, si vamos a tener en cuenta los hijos de los argentinos documentados que viven, digamos, en el vecino país, estamos hablando prácticamente de más de 4 millones, me decían justamente algunos amigos. Por eso hablamos de Argentina. No porque no haya temas interesantes, obviamente, que acontecen también en el escenario tanto económico, político como social en Paraguay, sino porque nos preocupa que lo que sucede en Argentina, sin lugar a dudas, tiene repercusiones. Y la primera repercusión es justamente el tema económico, reitero, por las cuestiones de la remesa. Esta crisis socioeconómica de Argentina, sin lugar a dudas, digo bien, lo tiene al país movilizada, ¿no? O movilizado. ¿Por qué? Y porque hay manifestaciones de docentes, manifestaciones de universitarios, protesta de científicos y de algunos sectores sociales. Argentina está movilizada como consecuencia de esta crisis. Saludamos a los que van a colaborar con nosotros hoy en el análisis. A la doctora Lorena Soler, ella es docente, investigadora del CONICET en Argentina. Muy buenas noches, Lorena, y gracias por aceptar la invitación. No, muy buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches al doctor Marcelo Lacchi, a quien saludamos y que lo tuvimos hace poco presentando los resultados de una investigación muy interesante sobre la práctica justamente del electorado, actitudes y práctica del electorado paraguayo. Muy buenas noches, Marcelo, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a Lorena, a los panelistas y a toda la audiencia en su casa. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches, Francisco, a los compañeros del panel, a los invitados y a la teleaudiencia. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Francisco, a los invitados, al panel y a la audiencia.
Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches a nuestros invitados también, a los compañeros del panel y a la audiencia que nos acompaña domingo a domingo. Cuando, digamos, esta crisis económica se desató en Argentina y simplemente por poner un punto de partida con el gobierno de Macri, el discurso que construyó el gobierno de Macri fue que tenía que solucionar justamente la crisis económica dejada por el gobierno anterior y básicamente se planteó ahí el sistema populista que había gestionado, digamos, el kirchnerismo durante los años en función de gobierno. Bueno, aquel discurso de alguna manera caló, digamos, en determinados sectores de la sociedad argentina. Lo cierto es que hoy la crisis económica de Argentina se agudiza a partir del criterio de la inflación. ¿Qué se viene? ¿Cuáles son las consecuencias de esta crisis? ¿Esta crisis económica en Argentina repercutirá en el ámbito político? De todo eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos a que se nos acompañe en brevísima pausa. Decíamos, Argentina podría caracterizarse como un país en crisis permanente. Pero bueno, escuchemos a los que investigan justamente, digamos, los fenómenos sociales, a ver cómo comprender lo que está aconteciendo en Argentina. Lorena, una primera aproximación, la crisis en Argentina, ¿cómo debemos comprender? Bueno, buenas noches. No sé cómo podemos comprender la crisis económica. Sí sé digamos, el origen de un poco de por qué llegamos a este punto de una devaluación de un 40%, inflación, desmantelamiento de las políticas públicas más importantes de los años anteriores, no solamente del kirchnerismo, sino de tradiciones muy ricas a la historia argentina, como es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el recientemente creado Ministerio de Ciencia y Técnica, una reformulación del Estado que es algo más que una crisis económica, sino que es precisamente un proyecto político. La trasfondo, digamos, o la crisis o los cambios que propone el macrismo hacia una transformación de el patrón de acumulación, digamos, porque no olvidemos que son un conjunto de empresarios, familia empresaria que toma el control del Estado en Argentina, que es una novedad también absoluta del siglo XXI, aunque no privativa de la Argentina, claro está, sino características de las nuevas derechas que atraviesan el continente. Bueno, tienen un proyecto a partir del cual quieren generar nuevas formas de acumulación económica, para lo cual necesitan desarrollar determinadas políticas que son claramente contrarias a los intereses del pueblo, por decirlo de una manera, inclusive no solamente del pueblo, sino la propia soberanía nacional, con acuerdos con el FMI y esta foto tan escandalosa que recorre el mundo de Macri junto a su presidenta, con un conjunto de medidas tendientes a seguir agudizando la crisis argentina. Ahora, Marcelo, entre esta crisis de Argentina, si vinculamos el tema de la economía con la política, ¿qué diferencia vos encontrás en la administración política, o mejor, administrar la crisis política desde estos actores políticos en relación con las otras experiencias, digamos, que acontecieron en Argentina? Y bien, si hacemos el ejemplo de la crisis de la Rúa, que llevaba crisis que venía del menemismo, pero ellos en cambio de solucionarla, la agravaron hasta que fracasó todo. Yo creo que la diferencia principal está que este gobierno consigue mantener un cierto apoyo popular en la peor de la condición en que están, consigue que no haya todavía una crítica social profunda. Es decir, De la Rúa fue echado por una revuelta popular. No hay condición actualmente que digan que hay
en desarrollo una similar rebelión popular en ese momento en Argentina. Yo creo que también depende de cuestiones conjunturales al Partido Peronista. El Partido Peronista, si la audiencia no conoce o conoce relativamente, es también un partido comunidad como los nuestros partidos tradicionales y es masivo como es masivo el Partido Colorado en Paraguay. Pero allí tenemos mucho más debate ideológico desarrollado dentro y en ese momento el peronismo es dividido entre bloques. Al tiempo de la caída de la Rúa, el peronismo era unificado y eso le permitió movilizar, ser parte de la crítica y determinar las condiciones para la caída de la Rúa y la vuelta al poder del peronismo, que después permitió a Kirchner asumir protagonismo y construir un proyecto interno al peronismo de izquierda. De hecho, esta evolución que tuvimos en el peronismo es lo que en este momento, determina bloquea la situación. Es decir, tener una crisis económica fea, grave, cada vez peor, pero no consigue construir una alianza social política que se ponga en contra del actual gobierno. ¿Por qué? Porque quien es lo que puede construir esta alianza, que el peronismo en primer lugar, está dividido en bloques que casi no discuten entre ellos, al bloque Cristina Kirchner, al bloque Massa, al bloque de los gobernadores locales, que al final permiten sostenibilidad y puede ser que le vayan a permitir por más tiempo sostenibilidad al gobierno Macri. Entonces, esa es la principal diferencia que tenemos con el pasado y la que congela la situación. Es decir, hasta le da arma para mí al PRO y a Macri para hacer más cosas, para llevar más adelante la crisis. Porque yo no creo, como algunos economistas crean, que se le escapó de mano. Yo creo que todo lo que se está haciendo era planificado. Quizá no con ciertas exageraciones que están viviendo, pero eso se quería hacer. Se quería reorganizar todo el sistema económico, eliminar la acción de redistributiva de la riqueza que había impulsado los Kirchner, volver a la concentración y eso produce víctimas sociales, pero digan lo que digan, no le importa. Es decir, ellos quieren llegar a ese punto y aprovechan de esa situación coyuntural que les favorece para llevar adelante cada vez a niveles más profundos esta revolución conservadora y reaccionaria que están llevando adelante. En ese contexto, Lorena, el proyecto económico, digamos, del gobierno de Macri, ¿es lo que se está implementando ahora o esto es consecuencia de ciertas coyunturas que le obligaron a su gobierno a tomar este tipo de decisiones? No, el gobierno tomó este tipo de decisiones del momento uno que asumió el control del Estado. Lo que claramente no midió es la temporalidad, porque hacer las reformas más profundas, digamos, más ilegítimas, si se quiere, a un año de las elecciones, es efectivamente un gobierno que no midió la temporalidad de la política, digamos, precisamente, digamos, cuando le asumió tenía niveles de legitimidad mucho más fuertes de los que aún mantiene, pero, digamos, era el momento claramente para dar un volantazo a la economía. Él fue tomando algunas medidas que se llamó gradualismo, que todo su gabinete repite a coro esto del gradualismo. El gradualismo claramente no tuvo los resultados esperados para este proyecto económico que esta nueva élite quiere llevar adelante. Y quisiera agregar algo en relación a lo que dijo Marcelo recién, que tiene que ver con las diferencias del 2001 y ahora. En el 2001 lo que entra en crisis es el sistema político todo en Argentina. Digamos, hay una fuerte crisis de representación de la política y hay manifestaciones masivas pidiéndose esa frase que se vayan todos. Aún si hoy se repitiera una crisis social y económica tan fuerte, no hay esa demanda de la sociedad civil, digamos. No hay una crisis del sistema político ni de partidos. Digamos, tal es así que ninguno de los partidos que en el 2001 existía, existe hoy, ¿no? Eso es en parte lo que le permite al macrismo llegar al gobierno, digamos, una alianza con parte del radicalismo, parte de un peronismo, ¿sí? Pero digo, no existe más ese sistema de partidos que existía en el 2001 y no existe nada indicaría que exista esa crisis del sistema en diciembre de este año o el año próximo.
Hay una propuesta que queremos justamente compartir con ustedes y voy a preguntarle a los panelistas justamente, ¿pueden ver algo en este espacio? Por el gesto no pueden ver nada. ¿Están seguros? Les cuento que este espacio tiene aproximadamente 2.580.513.175 de virus y bacterias. Y la pregunta que nos hacemos es, si pudiéramos verlos, ¿te cuidarías mejor? Yahesha es un proyecto de UPAD. Si querés conocer más de este proyecto, visita la página web de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Interesantes los elementos que plantean retomando lo que nuestros invitados están desarrollando, ¿no? La cuestión económica y, digamos, vinculado con el tema político. ¿Cómo ustedes ven lo que está aconteciendo en Argentina, Eduardo? Bueno, a mí realmente me atrae mucho, porque acá vemos mucha televisión argentina, esa es una realidad, y realmente podemos sentir que hay una sensación de crisis, pero contenida. Es como si fuera que los medios, los periodistas, todos dan como una segunda, tercera, hasta una cuarta oportunidad al gobierno, de forma que ver si es que tienen alguna solución mágica que puedan sacar de la galera y ver si es que pueden mejorar las cosas. Pero así como estábamos escuchando que ustedes estaban analizando, realmente son modelos políticos que se están enfrentando y que hay una polarización bastante fuerte en la sociedad. Clase media o clase media alta, rica versus los pobres. Y como todos sabemos, Argentina es parte también de Sudamérica y todos nuestros países tienen una gran cantidad de pobres, lastimosamente. Eso puede llevar a una crisis mucho más aguda en Argentina en el sentido de una especie de, no diría una guerra civil, pero sí un vandalismo, una cuestión ya así de tipo anárquica, que puede ser difícil de controlar de parte del gobierno. Se puede sentir eso de alguna manera que no se ve en los medios, que se trata de tapar, pero se puede sentir eso en la sociedad argentina. Ahora, antes de responder los invitados a los planteamientos que ustedes hagan, Karina, ¿cómo ves el tratamiento de la crisis en Argentina por parte de los medios de comunicación en el contexto planteado por Eduardo? Bueno, en primer lugar decir, y creo que ya lo hablamos en algún momento dentro de nuestro programa, el rol de los medios de comunicación en la construcción de un relato que justifique y legitima ciertas acciones como las que está implementando el actual gobierno argentino. O sea, ellos parten ya de un relato consolidado que sería fantástico quizás, Lorena tenga algún proceso de investigación existente del análisis hasta del trabajo en el inconsciente colectivo de cómo se generó esa percepción o sensación de la gran brecha, de un modelo contra otro. Esto mismo que decía Edu en términos de ese modelo que está confrontando y contra qué está confrontando, ¿verdad? O sea, hasta hoy el gobierno argentino justifica sus acciones, independientemente de la valoración que uno pueda tener al respecto, pero justifica en base a una contraposición de los últimos años de gobiernos anteriores. O sea, ese relato fue tan bien trabajado que yo coincido con Marcelo. Mal podríamos pensar o ingenuamente pensar que esto forma parte de la arbitrariedad o medidas aisladas. Responde a un modelo de Estado de disminución del rol del Estado, de políticas neoliberales, de achicamiento del Estado, de recortes presupuestarios. Ministerio de Salud se recortó. O sea, que creo que Lorena lo decía, o sea, conquistas históricas del pueblo argentino, no de una persona, del pueblo como tal, en términos de conquista de derechos, están siendo absolutamente desconocidas y anuladas. Entonces, yo haría hincapié en esa construcción de un relato que solamente cuando se empieza a materializar
las intenciones verdaderas de este gobierno, uno se da cuenta hasta qué punto, y ahí entran los medios de comunicación, ¿verdad? ¿Qué papel jugaron? ¿Qué relato vendieron? ¿Qué relato impusieron? Ahora, es una realidad, Juan Pablo, el tema de la confrontación en Argentina. Algunos criticaron, algunos, digamos, vieron con buenos ojos en el sentido de que es una casi condición necesaria también la confrontación en términos de modelo. No quisiera plantear la confrontación ideológica porque a veces tiene una connotación peyorativa el término de ideología, pero yo creo que al fin y al cabo la confrontación tiene que ver con modelos diferentes. Se criticó mucho durante el gobierno del kirchnerismo en general, pero hoy también, digamos, hay de alguna manera, una confrontación, si se quiere, igual o más aguda aún. Y sin embargo, Macri había prometido que superaría, digamos, esa confrontación a tal punto que dijo la división, ¿verdad? A lo que, digamos, llegó el pueblo argentino con el gobierno del kirchnerismo. Hoy, ¿cómo vos ves esa situación? Me sorprende muchos cuestionamientos que se fueron dando también a este gobierno en particular de Mauricio Macri, pero tampoco, al igual que el gobierno anterior paraguayo, me refiero a Horacio Cartes, pudieron trabajar en una cuestión básica que era la disminución de la pobreza. Esta semana, justamente en todas las portadas de los periódicos argentinos salía justamente el aumento de la pobreza, que había hecho el análisis justamente un centro de estudio muy prestigioso de la Argentina, donde incluso muestran que ha incrementado el porcentaje de indigentes en la Argentina. O sea, pero que también yo creo que eso, lo que mencionaba recién Francisco, no se da solamente por el hecho de el modelo como tal. O sea, la estructura transversal, sea quien fuese el que esté gobernando en este momento, es lo que está en cuestionamiento. O sea, la gente quiere que se le solucionen los problemas. Puede ser Macri, puede ser Cristina, puede ser Horacio Cartes en el Paraguay, puede ser de cualquier otro signo contrario del que esté gobernando, pero ahí está el problema. Yo creo que esa es una cuestión que tenemos que analizar más a fondo. Sí, cuestiones vinculadas a de repente se han buscado mejorar el servicio del Estado, bueno, pero ahí eso hay que ver cómo funciona en el tiempo, si realmente esas medidas que se tomaron en esta cuestión que están tratando ellos también de ver si eso funciona, hay que darle el tiempo, yo creo que también a las cosas, o sea, me parece que por ahí viene la mano. Bueno, interesante lo que plantea, digamos, Juan Pablo, pero tenemos que cumplir con nuestros anunciantes. Porque ese discurso del tema de que el problema de fondo es simplemente una cuestión de gestión, ¿verdad?, del Estado y no del modelo, no es un dato menor, pero nos ocuparemos de eso a la vuelta de la pausa. Los panelistas plantearon cuestiones muy interesantes. La pregunta de Eduardo justamente a nuestra invitada sobre todo, si esta crisis de Argentina de alguna manera desencadenaría, digamos, en una especie de vandalismo como fue aquella experiencia del 2001, ¿o crees que no? No, yo creo que esta crisis, que todavía es una crisis más económica que política, es social en la medida que ha aumentado los índices de ocupación, los índices de indigencia, de pobreza, pero que no se ha manifestado en el espacio público como conflicto social, conflicto político. Creo que en estos diciembres argentinos, que son casi ya una marca nuestra en el calendario, digamos, siempre los diciembres son momentos trágicos, no se manifestaría de la misma forma que ocurrió en el 2001. Primero porque vuelvo sobre esta hipótesis del sistema de partidos, si el sistema político en Argentina está funcionando, el sistema de partidos también, la representación política, digamos, con los problemas que tiene la representación política del siglo XXI, pero digamos, no vería una crisis de legitimidad del sistema político como ocurrió con la huida de la Rúa.
Y tampoco observo, lastimosamente, porque bueno, así son las condiciones históricas, una organización social en los barrios populares argentinos, como si existía en el 2001, después de tantos años de crisis, movimiento piquetero, el movimiento de desocupados y demás, porque bueno, momentos de la época del crecimiento económico-social de la última década en Argentina permitió que toda esa gente de una manera u otra se fuera incorporando al mercado laboral, al Estado, etcétera, etcétera. Entonces eso me parece que de existir esa crisis, no veo que se exprese de la misma forma que el 2001. Aunque, quiero decir esto, el macrismo gobierna con todos los medios de comunicación a su favor, los medios más importantes, los monopólicos, los que tienen capacidad de generar ideología, y eso siempre es una barrera de contención social importante, pero no suficiente ni explicativa total de si existe o no una crisis en Argentina, ¿no? Ahora, Marcelo, lo que planteaba en gran medida tanto Karina como Juan Pablo, y que nosotros también durante el gobierno de Cartes lo tuvimos aquí, aquel modelo sin entrar en disquisiciones de carácter técnicas, pero lo que tiene que ver con el modelo de gerencia y lo que tiene que ver básicamente con el gobierno propiamente de un Estado. Digo esto porque se le presentó tanto a Cartes como a Macri como empresarios exitosos. Y por ende, consecuencia lógica, estos también serán exitosos cuando administren el Estado y consecuentemente solucionarán todos los problemas que los gobernantes anteriores no solucionaron. Que es una cuestión simplemente de ser más eficientes en la gestión y nada más. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás, digamos, de este concepto? Y sí, hay que diferenciar justamente el relato, la idea que te hacen con la verdad, con la realidad efectiva de las cosas. Ese concepto de que el empresario que lleva la política trae toda su eficiencia y resuelve los problemas, no es solo de Paraguay, no es solo de Argentina, ha sido de Italia, ha sido de Estados Unidos, con el caso Perot, que no fue elegido, pero igual llegó a un buen resultado. Ha ocurrido en Ucrania, ocurre en muchísimos países, sobre todo cuando hay cierto nivel de crisis política. Entonces, la clase política no te está dando la respuesta, viene el empresario que te resuelve. Pero son excusas que muchas veces esconden en realidad proyectos ideológicos, económicos, ideológicos muy claros, proyectos neoliberales que apuntan a recetas simples y básicas, que es redistribuir en forma anti-Robin Hood el dinero, la producción de la riqueza. O sea, no sacar a los ricos para redistribuir la riqueza a los pobres, sino rastrillar la riqueza de los pobres para concentrar en manos a los ricos. ¿Por qué? Con la excusa de que los ricos reinvierten en el país, entonces producen trabajo, y el trabajo produce riqueza, es la lógica del derrame por el cual al final todo va a estar bien. Y es un relato tan falso que no hay forma de encontrar un proyecto neoliberal que haya funcionado por lo menos en América Latina. No hay uno. México que son 30 años, ahora veremos con el nuevo presidente, pero tuvo 30 años de políticas neoliberales. Y lo que ha producido es exportación masiva de refugiados económicos hacia Estados Unidos. Nosotros nos preocupamos mucho de Venezuela, pero México devolvió entre el 10 y el 15% de su población hacia Estados Unidos y todos se fueron porque si no se morían de hambre en su país. Hasta el caso paradigmático de Chile, dice, no, pero Chile con esa política bajó su pobreza al 40, al 18%. Sí, pero Chile, si uno mira, encuentra que un 25% de la población que supuestamente no está en la pobreza, pero por la falta de protección social que hay, se pierde su trabajo y el día después está en la pobreza. Y no hay ninguna garantía que no pierda su trabajo porque no hay ninguna protección al trabajo. Es decir, se intenta imponer con varios relatos. Acá el relato de Argentina fue, el gobierno anterior robó, hizo populismo y tenemos la pesada carga y ahora tenemos que resolver. Es falso, porque si hubieran querido resolver,
aunque con política diferente, aunque con política menos redistributiva, aunque con política que decimos miran más al presupuesto, al déficit, etcétera, no hubiera llegado a este nivel. No, se usa como excusa para transformar la sociedad, que de hecho es lo que hizo Cartes. Cartes entró con excusa que se tenía que hacer cosas diferentes e intentó imponer un modelo, que fue el modelo Nuevo Rumbo. Y el Nuevo Rumbo, los resultados de 5 años, que lo tenemos frente al ojo. Él dijo, vamos a producir trabajo, vamos a reducir el desempleo, vamos a mejorar la vida de todos, y ve los datos de los últimos 5 años. No se redujo el desempleo, se redujo la cantidad de gente que tiene salario mínimo, que pasó, antes era solo el 37% de los paraguayos no tenía, de los asalariados no tenía salario mínimo, era el 40%, la pobreza se quedó estable, después de haber bajado de 15 puntos porcentuales en el gobierno anterior, que supuestamente no trabajaba por el bien del país, y se quedó totalmente al mismo nivel, que estamos al 30% más o menos, fijo, por los 5 años. Y la única cosa que conseguimos es que Cartes mejoró mucho su condición económica. Él sí consiguió, porque ese es el truco de fondo, que el empresario viene para mejorar el país y casualmente son sus números económicos que mejoran de manera importante. Berlusconi, cuando fue ministro, fue primer ministro de Italia, entró por primera vez en los 25 más ricos del mundo. Totalmente. Cuando no fue más primer ministro, bajó otra vez. Claro. Será casual eso, pero yo no creo tanto. Volveremos sobre ese tema. En el marco del proyecto Yahesha de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay y mediante una alianza de cooperación académica con la Universidad Autónoma de Chile, ofrecerán seminarios internacionales con los temas resistencia a antibióticos desde el fenotipo a la genómica y salud urbana y cohesión social, nuevo paradigma de políticas públicas en salud. Serán dictados por el doctor Gino Corsini y el doctor Jorge Las Heras, docentes e investigadores de la Universidad Autónoma de Chile, el martes 2 en Ciudad del Este, el miércoles 3 en San Lorenzo y el jueves 4 de octubre en Pedro Juan Caballero. La inversión para estudiantes es de 30.000 guaraníes y para profesionales de 50.000, bastante accesible. Durante los seminarios se llevará a cabo el lanzamiento de la edición paraguaya del libro Bacterias, ¿por qué me enferman?, del doctor Gino Corsini. Entérate más ingresando a www.upad.edu.py. ¿Respondió las preguntas de ustedes los invitados? ¿Hay alguna cuestión que quisieran retomar del análisis planteado? Bueno, yo, hablando más de lo que acaba de decir Marcelo, realmente el análisis, mirando los dos países y mirando el contexto ya regional, es bastante elocuente en cuanto a resultados, ¿verdad? Pero me parece a mí que yo no sé si muchas veces todo está tan pensado y analizado para llegar a ciertos resultados indefectiblemente. O sea, no sé si un empresario en el Estado o en el gobierno se va solamente para ganar dinero y enriquecerse el Estado. O sea, en el caso de Paraguay, no sé, en Cartes era una persona multimillonaria antes de entrar al Estado. Lo mismo Macri. O sea, son personas que se están jugando una condición, ¿verdad? Y cualquiera podría decir, ¿por qué estando en el sector privado, teniendo toda esa riqueza, que hoy lo tienen, ya lo disponían en su momento, ¿por qué se juegan a la política? ¿Cuál es el motivo? Yo no creo que haya aumentado demasiado ceros en la cuenta de Macri, al contrario, es una persona que siendo presidente de Boca era mucho más popular de lo que era ahora, ¿verdad? Y creo que Boca le da menos dolor de cabeza que Argentina. Ganó todo con Boca. O sea, no sé si eso es así tan sencillo. Me parece a mí que en el caso de Argentina es una crisis que se sucede con el gobierno que sea. Cada 10 años, cada 15 años. Y, o sea, yo tengo 42 años y me acuerdo de los años 80 a los 90,
del 2001, ahora, ¿verdad? Y es algo que se va rotando y teniendo todas las posibilidades y toda la riqueza natural que tiene Argentina. Es realmente incomprensible cómo no se puede llegar a una estructura económica sólida. Yo soy mucho del ámbito energético. Me acuerdo cuando Cristina Kirchner compró YPF, una operación multimillonaria, que es muy difícil de rastrear, digamos, desde el punto de vista operativo a nivel mundial. Son números, creo que era 14.000 millones de dólares, algo así. Y sin embargo Argentina tiene riquezas valoradas en 1000 veces más ese valor. O sea, ¿qué pasa con Argentina? ¿Por qué la academia? ¿Por qué no existe hoy también políticos que puedan dar una respuesta a esta situación? Porque, así como usted dijo, no se ve tampoco una persona que desafíe el esquema actual y que sea una esperanza para los argentinos. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la salida, digamos? Dentro de la perspectiva que plantea, interesante para la discusión, Karina, dentro de la perspectiva que plantea Eduardo, digamos, ¿no? De esta tendencia por solo focalizar nuestra mirada en América Latina, de los empresarios que entran en política y que proyectan una imagen de filántropos, ¿no? Pero después hay serias sospechas, obviamente, ¿verdad?, de que su patrimonio ha aumentado. No sé si porque robaron o porque efectivamente desde el poder también facilita muchísimas cosas, por utilizar un término vulgo, ¿verdad?, muchas cuestiones como para que se pueda aumentar ese patrimonio. ¿Cuál es tu mirada en relación con lo que plantea Eduardo? Bueno, creo que ya te adelantaste, Francisco, en la comprensión de que llegar al poder no es solamente afianzar o aumentar la cantidad de ceros en una cuenta. O sea, la concepción del poder de estos grupos que se tornan en grupos poderosos, más allá de las cuentas en sí, en la articulación de intereses que representan a una clase social determinada, ¿verdad? Igualmente a mí me gustaría hacer un análisis de no solamente la cuenta de uno, sino de todo el entorno y la corporación de un sector en torno a la asunción de poder. En la Argentina tengo entendido, no quiero ser irrespetuosa o irresponsable de tocar, pero me imagino que nos puede ayudar Lorena, empresas vinculadas a la familia Macri, cuentas vinculadas a dinero que hace falta explicar de dónde sale. En Paraguay también, acordémonos, también las articulaciones en torno al gobierno de Cartes que hubo en su momento y denuncias al respecto. O sea, yo no creo que tenga que ver solo y únicamente con esto que decía Edu de aumentar el patrimonio, sino en el posicionamiento de grupos de poder que asumen hegemónicamente diferentes ámbitos. Y acá tengo que decirlo, o sea, así como la semana pasada hablamos del caso de Brasil, también el manejo del Estado tiene que ver con la judicialización de las disputas políticas. O sea, hoy en Argentina salta un problema económico, un problema social y a la par ya sale un nuevo proceso judicial vinculado a actores de gobiernos anteriores. Yo no quiero hacer una valoración si son ciertas o no. Lo que llama la atención es cómo la justicia también entra a operar de una manera determinada con algunos actores y no con otros. O sea, no es el mismo tratamiento en denuncias de corrupción de gobiernos anteriores con los que se vinculan al gobierno de la última década, por lo menos en Argentina. Ahora, Juan Pablo, si identificamos a los actores, la experiencia del Mensalao, del Lavallato, nos demuestran que efectivamente tanto los empresarios como los políticos son corruptos. Sí, la semana pasada estuvimos nosotros, yo creo que en una clase magistral también aquí en el espacio de Edición País con el profesor Alcántara, y hablábamos un poco hacia la parte final sobre justamente la figura de la justicia. Y nos decía él de que tanto el caso brasilero como el caso argentino son completamente diferentes. En el caso argentino yo creo que las pruebas están a la luz pública y
diciendo un poco con Karina, en este punto lo venimos haciendo de hace un buen tiempo, pero me parece que nos toca en algún momento, Francisco, hablar un poco sobre justamente el rol de la justicia, y para ahí va también mi pregunta a la doctora Lorena, que está con nosotros el día de hoy, justamente para que nos pueda ilustrar cómo ellos sienten la justicia en este momento en la Argentina, sacando un poco la ideologización que estábamos hablando también, pero el rol de la justicia en este momento en la Argentina, justamente para buscar ese diálogo que se necesita para acortar esa brecha. Y mientras la escuchaba, me venía a la cabeza, hace un par de semanas me tocó ver justamente una entrevista que le hicieron a un comediante argentino de apellido Casero, Alfredo Casero, y hablaba justamente él sobre algo que se me quedó, ¿no? Es muy difícil hablar justamente cuando las personas no escuchan y te empiezan a gritar, yo quiero flan, o sea, es muy emblemático, me parece, que ese discurso de Alfredo Casero en una entrevista que les recomiendo también a la gente que lo busquen en las redes sociales y que puedan entender un poco hacia dónde voy. O sea, cuando dos sordos, cuando dos personas están gritando, es muy imposible escuchar realmente una conversación. Y a esto me refiero a los que simpatizan con el viejo régimen y los que también simpatizan con el nuevo régimen. Bueno, la crisis, sin lugar a dudas, no tendría que atemorizar, y sobre todo a los políticos, porque finalmente, ¿qué es lo que administra, digamos, la política? Administra crisis, ¿verdad? O sea, la disputa, obviamente, entre distintos sectores o entre distintos poderes que no forman parte de la estructura del poder político, reitero, es connatural propiamente a la militancia político-partidaria. Ahora bien, cuando la crisis tiene algunas características muy puntuales que de alguna manera su objetivo es desacreditar la política, por un lado, y por otro lado, obviamente, nos encontramos con situaciones como hechos de corrupción, llama poderosamente la atención. Sobre ese tema volveremos a la vuelta de la pausa. Nuestros panelistas plantearon básicamente dos preguntas. Lo de Eduardo Lorena, que él parte del principio que obviamente si es, digamos, empresario, las posibilidades de corrupción, digamos, son menores, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, lo que también planteaba Juan Pablo, de qué grado de credibilidad hoy en la Argentina tiene la justicia. Bueno. Los grados de credibilidad de la justicia argentina son 0. ¿Por qué? Porque la justicia argentina tiene, por primera vez en la historia de la Argentina, a un conjunto de presos políticos sin condena, procesados. De Milagro Salas en adelante, ministros, exministros del gobierno anterior, militantes políticos, dirigentes políticos que están presos sin condena. Sin condena. Eso es un hecho gravísimo en la historia política democrática argentina, que no sucede desde el año 83 con el regreso de la democracia. Entonces, eso es posible porque efectivamente el poder económico, que no está el poder económico. Macri es una figura que, primero es una figura que a esta altura deberíamos decir es un dirigente político, porque empezó su carrera en el gobierno de la ciudad hace muchísimo tiempo. Bien. Los grupos y él representa un grupo económico. Digamos, Macri es una figura más de un grupo, de un conjunto de la élite económica argentina que viene a garantizar muchas más cosas que el enriquecimiento. Viene a garantizar, por ejemplo, la posibilidad de controlar la justicia argentina, que eso se puede hacer solo si se gobierna el Estado. A mí no me interesa demasiado la pregunta sobre el enriquecimiento de los empresarios, de los políticos. Me parece que es una pregunta engañosa, capciosa, que solamente tiende a deslegitimar el campo de la política. Cuando el campo de la política se deslegitima, ingresan los empresarios, precisamente, ¿no es cierto? Y en esto de la justicia, los empresarios y su enriquecimiento, ¿no? Y en estos grupos políticos que representan, quisiera volver sobre la idea de la grieta que se planteó al principio del programa, los medios de comunicación y la grieta,
y el discurso del macrismo que precisamente venía a saldar, ¿no?, la grieta entre los argentinos, venía a poder unir estas partes que en la historia argentina se explican por lo menos del 45 en adelante, que tiene que ver con la erosión del peronismo y un movimiento popular, digamos. La grieta no nace con el kirchnerismo. En todo caso, el kirchnerismo lo que hace es hacer una relectura de ese pasado y profundizar en términos ideológicos esas divisiones que son históricas en la Argentina. Hay familias que no se hablan históricamente por el peronismo y el antiperonismo. Digamos, uno podría relatar casi la historia de Argentina a partir de ese binomio, que en algunos momentos es más fuerte, en otros momentos es menos fuerte. Pero se suponía que el macrismo venía a saldar esta incomunicación, esta violencia, este sosiego entre los argentinos, y lo único que ha hecho es precisamente profundizar esa grieta, digamos, con un discurso que viene a saldar la grieta, profundiza. Todos los días denuncian contra el kirchnerismo, todos los días operaciones políticas, de prensa, etcétera, etcétera. Si el kirchnerismo, Cristina, fueron corruptos, son corruptos y demás, que lo demuestre la justicia. Digamos, yo no vengo, digo, no defiendo a nadie más que la justicia que actúe. La justicia por ahora no ha podido demostrar demasiado. Y cada vez que el gobierno entra en crisis aparece un caso de corrupción sobre el kirchnerismo. Digo, eso es muy llamativo. Y vuelve nuevamente a manipularse la justicia y vuelve nuevamente esto. ¿Para qué? Para el día en que precisamente el macrismo y sus amigos dejen el poder y aparezca la justicia, van a decir que la justicia estuvo legitimada, etc. Ya en la historia conocemos esta capacidad que tienen los empresarios para la manipulación de las instituciones tan centrales para el Estado y para la democracia, como es precisamente la justicia, hoy cuestionada de punta a pie. Sobre todo llama la atención que algunos jueces sospechados de absoluta imparcialidad sean siempre los jueces que juzguen al kirchnerismo y a toda su plana política. Siempre las causas caen en el mismo juez, siempre caen en el mismo juez. Entonces eso es un poco llamativo realmente, ¿no? Ahora, Marcelo, el próximo año hay elecciones en Argentina. De acuerdo a las características hoy del escenario, ¿qué crees que podría acontecer políticamente hablando? Es muy complicado, por lo que decía anteriormente, y se demostró ellos tienen elecciones de medio término, que renuevan parte de los senadores, parte de diputados, que hubo el año pasado, y se vio esto congelamiento del espacio político, porque el PRO, el partido de gobierno, no puede ser mayoritario, ha demostrado que no hay condiciones para ser mayoritario en Parlamento. Cristina Kirchner volvió a candidatarse, tuvo un buen resultado, pero demostró también que no puede superar un cierto límite, que entre el 30 y el 35%, y en el medio está un sector más o menos conservador, como el masismo, que otro sector del peronismo, como el peronismo de las provincias y otros sectores varios, que impiden construir un confronto entre dos candidatos. Es decir, en Argentina está en una suerte de congelación del debate político porque ningún modelo tiene la fuerza de imponerse en este momento con su propio voto. Entonces, pero al mismo tiempo hay cierto juego que impiden de hacer mayorías estables. Es decir, PRO pudo ganó bastante bien hace 3 años, pero ahora no hay estas condiciones para repetirlo igual. Pero al mismo tiempo no hay condiciones para que la oposición le arrebate el poder. Y entonces estamos en una situación así, en el cual no hay soluciones. El peronismo en teoría, pero dividido grandemente, tiene mayoría para ganar, pero es muy difícil que se una. ¿Por qué? Porque hay posiciones ideológicas desde el punto de vista de cómo tiene que desarrollarse el Estado muy diferentes entre sí en el interior, como siempre hubo en el peronismo, pero en este momento, que son a la oposición, más todavía se verifican. Entonces, es muy difícil entender qué va a pasar. Tampoco hay líderes que pueden aglutinar como líderes, que fue el caso, por ejemplo, de Kirchner a su tiempo, que podía aglutinar. Acá no hay. Macri ha perdido parte de su poder. No sabemos si se va a candidatar o no. Puede ser que candidaten otro a sorpresa, justamente por todo lo negativo que se asumió con esta reforma. Del otro lado, no hay el candidato que pueda aglutinar.
Entonces es una situación muy paralizada y falta solo un año a las elecciones y de hecho fra 4, 5, 6 meses empezará ya el proceso de la interna que ellos hacen en forma unitaria a través de su sistema del paso, que es muy interesante por otro, porque allí votan todos, no solo en la interna no es votar solo los afiliados, vota toda la ciudadanía que puede elegir a cuál interna participar, que sería muy interesante probar en Paraguay. Pero aparte de eso, en este momento, justo porque la crisis económica, como decía muy bien Lorena, no ha producido crisis política como se podía esperar y está en una situación bloqueada sin saber realmente lo que va a pasar en los próximos meses. Pues por allí la cosa evoluciona, tenemos el diciembre argentino que nos dirá algo más y la cosa va a cambiar, pero al momento es una gran incógnita, un gran punto de pregunta lo que vemos en el campo político. Me quedan 2 minutos, Lorena, y quiero de alguna manera entender este planteamiento de Marcelo. ¿Por qué, digamos, la oposición no puede capitalizar esta crisis, este descontento hoy en Argentina? Porque generalmente esa es una condición, digamos, para que aparezca un líder que pueda capitalizar con propuestas puntuales. ¿Por qué eso no acontece con lo que hoy están en el rol de la oposición? Bueno, me parece que el triunfo de macrismo dejó un poco paralizadas a todas las fuerzas políticas, nos dejó a todos un poco con la boca abierta, un triunfo bastante inesperado, digamos, se ven especulaciones, no parecía, digamos, que podía ser ese el destino final de Argentina, digamos, tan rica a otras tradiciones, por otra parte, ¿no? Bueno, el macrismo triunfó en las urnas, ha triunfado también la posibilidad de mantenerse en el gobierno todos estos años, aún con políticas que erosionan su base electoral. Y creo que la gran pregunta siempre, como siempre en Argentina, es el peronismo, digamos, ¿no? La figura de Cristina, una figura muy aglutinante, muy fuerte, pero que al mismo tiempo está en una situación paradojal. Es la figura que más votos tiene el peronismo, pero es la figura que en algún punto obtura la posibilidad de la unidad del peronismo. Y eso se mantiene todavía solapado, no parece como una gran crisis institucional del peronismo hacia afuera, digo, ¿no? Y bueno, habrá que hacer un gran esfuerzo de acá al año próximo por efectivamente lograr una figura que pueda ser descollante en el escenario nacional y bueno, por lo menos presentarse cierta oposición de poder real al macrismo, ¿no? Bien, lastimosamente se me fue el tiempo. Muchas gracias, doctor Marcelo Lacchi, por colaborar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Agradecemos también a nuestros panelistas. Gracias, Eduardo, Karina, Juan Pablo. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Cómo entender la crisis socioeconómica en Argentina? Ha sido el tema de análisis hoy en Visión País. Nos acompañaron la doctora Lorena Soler, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, y el doctor Marcelo Lacchi, politólogo, residente en nuestro país. Cuando le preguntamos a Lorena qué dimensiones tiene esta crisis socioeconómica y si eventualmente podría desembocar en una crisis política, nos decía la socióloga que resulta muy difícil atendiendo a las características justamente que hoy configuran el escenario político, sobre todo del gobierno de Mauricio Macri. Como un primer elemento, ella mencionó el tema de los medios de comunicación que de alguna manera son bastante complacientes con el gobierno de Mauricio Macri, es decir, no hay una crítica desde los medios de comunicación social y eso, en definitiva, actúa como una contención de la sociedad. Por otro lado, nos decía también la doctora Lorena Soler que la oposición no capitaliza esta crisis y este descontento por el desmembramiento dentro del peronismo, que ha sido una
una peculiaridad y una característica de este movimiento político argentino. En tanto que el doctor Marcelo Lacchi hablaba justamente del modelo de gobierno y de la concepción de Estado que tienen los empresarios cuando incursionan en la política. Hacía una comparación justamente entre Mauricio Macri y Horacio Cartes, a partir del paradigma de empresa que tienen y que desde ahí quieren básicamente gestionar los asuntos de Estado. Pero en definitiva los resultados tenemos a la vista. No le fue bien a Horacio Cartes y sin lugar a dudas no le está yendo bien a Mauricio Macri. Y no se trata, nos decía el doctor Lacchi, simplemente de una cuestión de modelo de gestión, sino de concepción del Estado y de lo que implica justamente la gobernabilidad democrática. Por de pronto no hay elementos que permitan, según nuestros invitados, que la crisis socioeconómica en Argentina desemboque en una crisis política. Y tampoco este criterio de la hiperinflación del 40% ya que alcanzó este año en Argentina pueda desencadenar en un vandalismo como fue lo último en el año 2001 en el vecino país. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.